El pasado 1 de febrero se cumplieron 62 años desde aquel fatídico día en el que 9 montañistas perdieron la vida en un campamento nombrado como el líder de la expedición, el Paso Dyatlov. Este suceso horrorizó a más de uno, ya que las condiciones en que fueron encontrados dejó mucho en qué pensar y abrió una investigación que fue nombrada el Expediente X soviético. Gora Ortoten es una montaña que se encuentra en los montes Urales, con una altitud de 1200 metros, y cuya vista les permite a muchos excursionistas vivir la verdadera aventura, pero también tiene su contraparte, y con esto me refiero a la ruta que tienes que utilizar para llegar, la cual está clasificada en la categoría 3, la más peligrosa de todas. Sus temperaturas van hasta los menos 30 grados, que los que han experimentado esto aseguran que el frío puede calarte hasta los huesos. Esto era ignorado por muchos excursionistas que amaban el alpinismo extremo, sin importar a qué se enfrentarían, como sucedió con los 8 estudiantes que asistían al Instituto Politécnico de los Urales y que tras varias pláticas con el líder de la expedición, Igor Dyatlov, decidieron subir la montaña para ver con sus propios ojos lo que tanto contaban de este lugar. Su travesía inició el 23 de enero de 1959 en la ciudad de Ekaterimburgo. Desde allí viajarían en tren hasta Ivdel y posteriormente se instalarían por 2 días en Visay, el último asentamiento poblado en el extremo norte. Aquí el guía de la expedición y veterano de la Segunda Guerra Mundial, Alexander Soloratev, les daría algunas instrucciones para evitar algún riesgo como fracturas o heridas serias. Este hombre conocía perfectamente la ruta que tomarían, así que les adelantó que tuvieran mucha precaución, porque el terreno estaba cubierto de nieve y podían resbalarse en cualquier momento. Claro que los estudiantes no eran principiantes. Todos los miembros del grupo eran expertos esquiadores de fondo y tenían experiencia en expediciones de montaña. Al llegar el 27 de enero, su camino estaba más que adelantado, pero Yuri Yudin, un miembro del grupo, comenzó a sentir un fuerte dolor en el nervio ciático que le impedía caminar, por lo que decidió abandonar la travesía y regresar en motonieve. Esta foto fue el último acercamiento que tuvo con sus compañeros, ya que más tarde recibiría noticias sobre su desaparición. La melancolía al verlos partir aquel día fue frustrante. El pasar un tiempo con sus amigos era lo que más anhelaba, pero estaba consciente que esto podría afectar su salud, así que de esta manera se despidió para siempre de ellos. El 1 de febrero el grupo ya se encontraba en la ruta Dyatlov, y su guía, convencido de que las inclemencias del tiempo podrían afectarlos más adelante, los convenció de acampar en la ladera de la montaña. Pero lo que ignoraba el guía es que no iban por el camino correcto. Habían tomado una ruta desconocida que los llevaría por su desafortunado destino, ya que en la lengua indígena local, Mansi, el nombre de la montaña significa montaña de la muerte. Hasta aquí se desconoce qué sucedió realmente. Pocas fueron las fotografías que se tomaron en el lugar, así que el poco registro que hay no permite documentar lo que vivieron los montañistas. Los días pasaron y con esto llegó el 12 de febrero, el día en que el líder de la expedición, Igor Dyatlov, enviaría un telegrama al club de la montaña de la universidad para informarles cuando el grupo regresara a Visay. Las autoridades de la universidad se preocuparon demasiado porque sabían que Igor no era una persona incumplida, pero también estaban conscientes que el clima podría atrasar la entrega postal, así que decidieron esperar y dejar toda preocupación a un lado. 8 días después, no había respuesta alguna, y las autoridades, al darse cuenta que esto ya no era normal, decidieron iniciar una búsqueda con ayuda de profesores, estudiantes y voluntarios que quisieran colaborar. Cuando la búsqueda comenzó, los voluntarios preguntaban a los lugareños si sabían algún dato sobre ellos, a lo que los habitantes solo decían que los habían visto subir, pero no descender. Angustiados por la poca información que recabaron, decidieron tomar el camino de los estudiantes, aún sabiendo que corrían peligro. Lo único que querían saber es si estaban bien, así que tras recorrer algunos terrenos complicados, llegaron al campamento, y no era precisamente la imagen que esperaban ver. Los voluntarios de la búsqueda hallaron una carpa completamente destrozada. En su interior solo se podían ver platos con restos de comida,
que daba la apariencia que los viajeros estaban a punto de comer. Yuri Yudin, aquel estudiante que tuvo que regresar por problemas de salud, contó años más tarde que nunca olvidará esto: una carpa rasgada que había sido cortada desde el interior, además de haber visto muchas huellas en la nieve que estaban a pocos centímetros en dirección al bosque, y tras buscar hacia dónde conducían, desaparecían por el fuerte viento. Pero sin duda lo más desconcertante fue hallar a 600 metros del campamento los primeros cadáveres de sus compañeros que se encontraban descalzos, en ropa interior y tumbados boca arriba, además de heridas que no tenían nada que ver con el frío, como sucedió con una de las mujeres que tenía un enorme hematoma en el costado de su cuerpo, mientras que otro estudiante tenía fracturado el cráneo. Conforme se fueron adentrando, encontraron sangre en el tronco de un árbol, que indicaba que alguien habría intentado subirse a él para escapar de algo o alguien que los acechaba. El propio Igor era uno de ellos. El líder de la expedición tenía una rama en su mano como si tratara de defenderse de algo. ¿Qué era? Es lo mismo que se preguntaban los voluntarios. Sin embargo, y ante la falta de pruebas, las autoridades dictaron que las 5 primeras víctimas habían muerto por hipotermia. Pero el dictamen cambió el 4 de mayo de ese mismo año, cuando la nieve se derritió, y dieron con el resto de los estudiantes. El resto del grupo estaban sepultados bajo unos 4 metros de nieve, a unos 75 metros del árbol en que encontraron a los primeros cadáveres. Una de las chicas halladas apareció en cuclillas con una fractura en el torso, un golpe que solo puede compararse con un choque automovilístico. Además, 2 de sus compañeros presentaban los mismos daños que ella, pero el hecho más macabro que pudieron encontrar es que ella no tenía lengua y a ellos les habían extraído los glóbulos oculares. Esto ya era un caso serio, un hecho misterioso que sería muy complicado de explicar a los familiares sobre lo que había sucedido. Para agilizar los trámites se avisó a las autoridades rusas y de inmediato se abrió una carpeta de investigación para dar con él o los posibles responsables. Pero el problema era aún mayor, ya que Tatiana, la hermana de Igor Dyatlov, vio una foto de su hermano en su ataúd con muchas marcas en su cara, pero lo que más le había impactado era que su cabello estaba completamente gris. Esto nunca tuvo una explicación por parte de los médicos forenses, quienes les habían prohibido acercarse a los cadáveres de sus familiares, porque todos presentaban altos niveles de radiación. Pero algo que levantó una serie de sospechas sobre un hecho sobrenatural fue cuando la madre de uno de ellos reveló que los cuerpos tenían un color extraño, casi anaranjado, situación que fue confirmada por otro hombre que participó en la búsqueda de los estudiantes, y que, por cierto, el gobierno soviético decidió ocultar parte de la información recabada para evitar teorías fuera de este mundo. En aquel entonces la Unión Soviética era muy celosa de revelar cierta información, sobre todo si se trataba de asuntos extraoficiales, por lo que los familiares inmediatamente pensaron que el asesinato del grupo tenía que ver con los experimentos que realizaban los militares. No hay que olvidar que el gobierno era líder en producción armamentista y espacial, así que esta idea de que los militares los habían asesinado no podía descartarse, pero de igual manera, no había tales pruebas para comprobar esto. A las familias solo se les dijo: nunca sabrán la verdad, así que dejen de hacer preguntas. Otras personas trataron de inculpar a los Mansi, porque eran los únicos habitantes de la zona, afirmación que fue tomada por los militares a su favor para arrestar a algunos indígenas y torturarlos hasta que revelaran la verdad. Pero jamás llegó tal respuesta, porque los indígenas apenas entendían el idioma en que les hablaban. Pero una vez que se disolvió la Unión Soviética en 1991, llegaron las primeras investigaciones con Lev Ivanov, quien reveló a un diario que por muchos años había recogido varios testimonios de personas que habían visto bolas de fuego en el cielo la noche en que murieron los estudiantes. También señaló que los agentes de la KGB, la agencia de inteligencia soviética, habían participado en los exámenes de autopsia, pero que su visita había sido extraña, pues revisaban los cadáveres con trajes especiales para evitar la contaminación radiactiva. Pero su investigación no concluye con esto, ya que durante la travesía que pasaron los voluntarios que participaron en la búsqueda de los estudiantes, hallaron a varios animales muertos en la zona. Y por si esto fuera poco, los animales presentaban quemaduras en algunas partes de su cuerpo. Por supuesto que esto no podía ser revelado, sino años más tarde,
porque de haberlo difundido, habría implicado cárcel para cualquier persona que violara las órdenes de la Unión Soviética. Lev Ivanov se disculparía con los familiares de los estudiantes años más tarde por haber obedecido órdenes antes que informarles sobre estos datos que por miedo escondió. Se presume que existen unas 75 explicaciones diferentes sobre lo que pudo haber ocurrido. Una de ellas proviene del gobierno ruso, que trató de darle una explicación a los familiares durante el aniversario número 60, pero este no los convenció del todo, ya que las causas de su muerte están relacionadas con el clima extremo. Si la Fiscalía General cree que no fue producto de un tercero, entonces ¿cómo explicar la manera en que fueron encontrados los cuerpos? Muchos dicen que la ausencia de los ojos y la lengua es porque los animales salvajes se los comieron. ¿Y por qué la radiación? ¿Qué explicación hay detrás de esto? Algunos habitantes incluso han solicitado que se exhumen los cuerpos para saber qué les ocurrió, pero hasta este momento ningún familiar cercano ha respondido a esta propuesta, por lo que es imposible de llevar a cabo. Hasta ahora se mantienen las causas de muerte por politraumatismos provocados por una posible avalancha e hipotermia, y tal parece que tras el veredicto final de la Fiscalía, el caso se ha cerrado. El único sobreviviente que los vio con vida, Yuri Yudin, confesó que si tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta sería: ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche? Los investigadores consiguieron recrear las circunstancias de la muerte de los turistas. Fueron excluidas numerosas versiones, empezando con la pelea entre los jóvenes y terminando con una invasión alienígena. Andrei Kurikov, subdirector de la oficina del fiscal general en el Distrito Federal de los Urales, anunció que la tragedia se debió a una avalancha, pues la muerte por congelación era inevitable. En la Fiscalía subrayaron que su resistencia fue una lucha heroica. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir viendo videos así. Me ayudarías mucho. El video lo podrás encontrar todos los viernes, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.